¿Cómo instalar paneles solares para tu casa desde cero? Desde el alistamiento, los planos eléctricos, anclaje de equipos, configuración de inversor híbrido, todo en una superclase de casi una hora. Y no solamente eso, en la descripción de este video te dejaré en dónde puedes comprar los equipos de esta instalación de forma segura a excelentes precios. Asegúrate de quedarte hasta el final porque al final están las sorpresas. Así que dale like y comenta con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. En este proyecto vamos a instalar 4 paneles solares de 620 vatios, un inversor híbrido de 5 kilovatios y una batería de litio de 100 amperios, 48 voltios. Todo es marca Felicity menos los paneles. Los paneles son Canadian Solar. En el análisis de radiación ubicamos el lugar del mundo donde estamos por medio de la aplicación del PVGIS. Acá arriba y en la descripción del video les voy a dejar un tutorial de cómo se maneja esa aplicación. Entonces aquí podemos ver todo el tema del cálculo del HSP, las horas de la radiación y cuánto generarían esos 4 paneles solares. Aproximadamente serían 8.333 teniendo en cuenta las pérdidas. Esta batería más o menos va a almacenar unos 4.000 vatios. O sea, la idea es que vamos a tener más producción para prever los días que de pronto tengamos nubosidad o lluvias. Entonces, aquí están las características del inversor. Es un inversor Felicity Solar de 5 kilovatios. Tiene todo en uno. Tiene controlador de carga. Tiene transferencias automáticas. Le podemos conectar paneles, baterías, sacar energía y meter energía de la red. Una elegancia. Acá están todas las características del inversor. Los paneles los vamos a conectar 4 en serie. El panel solar tiene una hembra y un macho. Entonces vamos a dejar un macho solito, así como muchos están, y vamos a declararlo como positivo. Entonces tenemos la hembra con el macho siguiente, el panel que sigue, la hembra con el macho siguiente, la hembra con el macho siguiente, y en un extremo nos va a quedar una hembra y un macho. Entonces la hembra va a ser el negativo y el macho va a ser el positivo. Entonces tenemos que colocar una extensión de cable solar y poncharle una hembra para recibir el positivo y poncharle un macho para recibir el negativo. Y los cables pelados entrarían al breaker. Este sería el circuito. Aquí están todas las características. Ve, vamos a tener 2.480 vatios en total con un voltaje de 193 voltios y 16 amperios. Este sería el diagrama de conexión general. Los paneles van a un breaker. El breaker en paralelo al DPS. Y entramos después del breaker a la entrada de paneles. La batería al puerto de batería del inversor. Vamos a colocar un breaker de 100 amperios con cable 2. Y todo el procedimiento de la transferencia. Profe Cris, ¿para qué colocas transferencias si el inversor tiene transferencia? Y el día que de pronto el inversor saque la mano, se bloquee, ¿cómo desconectar rápidamente el sistema solar y conectar la energía de la calle si la tienes, ¿no? Si tienes energía de la calle y quieres colocar energía de la calle, paneles y baterías y que el inversor tuyo gobierne todo, lo primero que tenés que pensar es el día en que el inversor de pronto no esté. Entonces, para eso está la transferencia. La transferencia tiene 2 entradas, una salida. Entonces, una entrada la vamos a alimentar con la energía de la calle. La otra entrada con la energía que sale del inversor. Y la salida es la que conectamos al tablero eléctrico de la casa. Es así de sencillo. Entonces, si vos querés aprender a instalar una transferencia, acá arriba y en la descripción del video te voy a mostrar el paso a paso de cómo se conecta una de estas transferencias en la vida real. Y próximamente en la parte 2 de este video, en la parte 3, vamos a verlo en la vida real también. Aquí también hicimos un paso a paso con letricas, que el positivo y negativo de los paneles se llama A y B. El positivo y negativo de las baterías se llama C y D. Acá tenés el bendito breaker de los paneles. Entonces los paneles entran A y B en el positivo y negativo. Y salen el positivo y negativo al puerto de paneles del inversor. Y la batería pues entra por debajo el C y el D y sale el negativo y el positivo a el conector de baterías del inversor. Ahora, el tema de la transferencia, pues tenés que identificar cuál es la entrada 1 y la entrada 2. Entonces, la entrada 1, pues alimentas con red, línea y neutro.
en la entrada 1, en la entrada 2, pues la salida del inversor, línea y neutro, y la salida pues iría al tablero de la casa. Y aquí por medio de este breaker también alimentamos lo que es la entrada de alterna del inversor, porque es que el inversor tiene la gran posibilidad de estar alimentado tanto de alterna como de paneles y de baterías. Si eres nuevo en el canal, de pronto no lo entiendas muy bien, pero si eres antiguo ya has visto muchos videos explicando esto. De igual forma, en la vida real también lo vamos a explicar en el próximo video. Entonces, sigamos. Vea qué bonito, qué bello. Es que el profe Chris, mejor dicho, entrega esto muy molidito y muy bacano. Vea, este es el tubo que viene del techo, que trae el positivo, negativo y tierra de los paneles. Entraría en esta caja que es la DC. Ojo, las protecciones de DC es mejor meterlas en una caja, las protecciones de AC en otra caja. Entonces, las protecciones de DC, ¿cuáles son? El DPS, el breaker de los paneles, el breaker de las baterías. Entonces, vos llegas y mandas un tubo, ¡pum! Entró en esta caja. Y después, los cablecitos bien peinados entran en los puertos del inversor. Puerto positivo y negativo de paneles y puerto positivo y negativo de baterías. Y el cable de comunicación de las baterías. La gran ventaja es que como estas baterías son de la misma marca que el inversor, la comunicación es súper fácil. Y aquí tenemos el tubo para el positivo y negativo y un tubito que dejamos extra para el tema del cable de comunicaciones. El tema de alterna, pues también los cables vienen aquí peinaditos, porque en este lado del inversor tenemos los puertos de alterna y en este lado los puertos de directa. Entonces entrarían a la caja y aquí está la transferencia y de la caja sale el tablero. Ese es el montaje. Ahora, los paneles solares son 4. Vamos a utilizar 2 rieles y vamos a utilizar 6 M-Clan, que son estos accesorios que van en intermedio de los paneles, 4 Enclad, que van en los extremos, y 10 L, 5 Ls en un riel, 5 Ls en la otra riel, porque la L es la que sostiene el panel en la viga. De pronto es un poquitico enredado de entender, pero en la segunda parte y en la tercera parte van a ver todo el montaje en la vida real. Recuerden que esta es la primera parte. Y aquí tenemos el diagrama unifilar. Pues uno, entregando una planta solar, debe pegar el diagrama unifilar por ahí a un ladito para que las personas nuevas en un futuro puedan entender de forma fácil cómo está conectado todo el sistema de energía solar. Bueno, mi gente linda, vea, todos estos productos los compramos a través de la tienda El Profe Chris. Acá en Colombia tenemos tienda física y si estás en otro lugar del mundo te ayudamos a través de mis tiendas de recomendados de Amazon y AliExpress. Aquí abajito están las tiendas de recomendados de Amazon y AliExpress, aquí abajito en la descripción del video. Bueno, mi gente linda, vamos a proceder a instalar estos 4 paneles de 620 vatios monoper celda partida bifaciales. Vamos a mostrar cómo serían los accesorios estructurales para el montaje. Con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, vamos a entender primero cómo sería el montaje de todos los rieles, accesorios para anclar los paneles solares. Entonces vamos a explicar, por ejemplo, en este caso, primero la L, que es la que se encarga de sostener el riel. Esta es la L es la que se va a encargar de sostener el riel. O sea, esta L va a ir en los extremos y en el medio de los paneles. ¿Listo? Los intermedios. Estos son los M-Clan. ¿Se alcanzan a ver que tienen 2 almas? Estas 2 almas son para coger un panel en un extremo y el otro panel en el otro extremo. Y estas tuerquitas son las que van a deslizar aquí. Entonces vas a poner aquí el panel cogido de los 2 extremos. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Seguros? Bueno. Y ahora las Enclad. Las Enclad, si alcanzan a ver que solamente tiene una superficie acá. Las Enclad son para agarrar el panel en los extremos. O sea, en el extremo de acá. Tal cual. Así. Sí, véalo, así tal cual va. Montemos el intermedio para mirar a ver cómo queda el intermedio. Déjelo ahí. No lo vamos a ver. Déjelo ahí un momento. Ah, bueno, pues sí. Hágale, tráigalo el intermedio. Hay que medir la distancia de los rieles para Hay que levantar un poco. Sí, claro. la distancia aquí allá. De una vez, miran esa distancia allí ¿Dónde está el del metro? para que la hagan, la proyecten. No, pero esto no cae aquí. Sí, tenés que buscarle la forma.
Bueno, algo que tenemos de tener en cuenta es que esta parte del canal tiene que ir hacia arriba, esta parte del canal hacia afuera para colocar la L y la parte plana hacia abajo. Eso es lo que debemos de tener muy presente. Entonces así sería el montaje general de los 4 paneles solares. Bueno, mi gente linda, el tema de los rieles en el techo, miren que van sostenidos por medio de la L. Básicamente la L va al inicio y al final de cada panel. Y la L tiene un tornillo que le permite ser anclada a la viga del techo. Entonces tenemos la viga del techo, encima la teja y encima la L. Así de sencillo, vea cómo va quedando esta instalación. Una elegancia. Bueno, mi gente linda, vamos a calar cómo fue que quedaron esos paneles solares instalados. Vea, 4 paneles solares de 620 vatios, monoper, celda partida, bifaciales. Vea todos los accesorios ahí, ya anclados. Los accesorios intermedios, los famosísimos M-Clan, los E-Clan, el riel. Un montaje muy limpio, muy profesional. Una toma de cerca para que los puedan apreciar mucho mejor. Entonces ahí ya quedamos con los paneles fijados estructuralmente. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Vamos a ponchar el cable que va a traer la energía de los paneles que están arriba. Para traer el negativo tenemos que ponchar un macho porque el negativo tiene una hembra. Entonces tenemos que utilizar una laminilla hembra con un terminal macho. Entonces aflojamos esto y lo metemos así hasta el fondo, miren, hasta que suene. ¿Lo escucharon? Bueno. Y después verificamos que llegó al tope y lo enroscamos. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a preparar este cable. Para bajar el positivo necesitamos una hembra. Entonces, para la hembra necesitamos una laminilla macho. Entonces vamos a cortarlo aquí. Y después le ponchamos este cablecito de acá al terminal macho. Lo cerramos un poquitico. Y después utilizamos la ponchadora. Entonces, en el troquel hembra y el troquel macho. Entonces el troquel hembra con las paticas. Y lo cerramos. Y ya queda ponchado. Entonces aquí hacemos lo mismo, lo aflojamos un poquito y lo metemos hasta el fondo. Y ya quedó listo. Muy bien. Ahora vamos a alistar lo que es el positivo y negativo total, porque los paneles arriba están conectados todos en serie. También tenemos el cable de tierra que salen por ese hueco. Arriba tenemos que tener un tubo para que no le entre agua a ese hueco, ¿no? Totalmente sellado, y ahí los muchachos están alistando la tubería para poder bajar esos 3 cables hasta el cuarto de máquinas donde va a estar el inversor y la batería de litio. Listo, colocar eso. No, cuando ella compró hace como 20 Métele cosito por debajo. le costó como 7 millones o 5 millones. ¿Es el lote? Sí. Yo le estoy dando 50, mucho. Pero Bueno, aquí ya casi terminamos el proyecto. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo vamos hasta el momento. A ver, empecemos. Por aquí vienen los paneles solares, ¿no? En esta caja de paso, por esta tubería, llegan a la caja DC. Tenemos el breaker de los paneles, salida de los paneles al puerto de panel de el inversor Felicity Solar. Ahora, el tema de la batería, la conexión de la batería, aquí lo tenemos, positivo y negativo, entran al breaker. Y del breaker sale positivo y negativo hacia la batería. Este es el tablero DC. Y miren que en paralelo tenemos el DPS. En paralelo. Y el DPS sale a tierra. Este es nuestro barraje de tierra. Bueno, ustedes se preguntarán, profe, ¿este tipo de tubería qué es? Esta tubería es certificada para electricidad de sobreponer. Tenemos una caja de paso allí. Entonces, ahora miremos todo lo que tiene que ver con alterna. AC IMP y AC out. O sea, entrada de
de alterna, salida alterna. La salida de alterna va a este breaker y de este breaker por medio de la tubería sigue por acá, por esta caja de paso y va a una transferencia. Vean la transferencia acá. Mi gente linda, y como yo los quiero tanto a ustedes, en la descripción del video y acá arriba les voy a dejar un enlace en donde les explico paso a paso cómo se instala una transferencia de estas auxiliares. Cuando la transferencia está en 0, este nuevo tablero que tenemos acá queda sin alimentación de ningún lado. Cuando la transferencia esté en 1, la energía de la calle va a alimentar este tablero, porque es que toda la casa no va a funcionar con el sistema solar, sino unos circuitos especiales, y esos circuitos los hemos separado en esta caja. Entonces nosotros vamos a sacar esos circuitos de este tablero y los vamos a meter en esta caja. Y esos circuitos van a ser alimentados por medio de esta transferencia. O sea, la salida de la transferencia, que es esta, alimentaría estos circuitos. Y esta transferencia hace el puente de energía de la calle, que está siendo alimentada de esa caja, para alimentar con energía de la calle los circuitos de la casa, por ejemplo, la sala, los televisores y demás. Si la colocamos en 2, la salida del inversor, el AC output, que sale por este breaker, alimentaría, o sea, la transferencia haría el puente para alimentar estos circuitos. Esa es la función principal de la transferencia. Ahora, seguimos con las conexiones. Este inversor lo podemos poner a funcionar con la energía de la calle. ¿Qué significa eso? Que si los paneles solares o las baterías no alcanzan, él hace una transferencia automática y alimenta la calle, se alimenta con la calle para alimentar los circuitos. O también lo podemos configurar para que cargue las baterías, la batería que va a ir acá, con la energía de la calle, o cargue la batería con paneles combinado con la calle. Somos muy versátiles. También podemos configurar el inversor para que la primera prioridad sea la calle y los paneles y las baterías sean la segunda prioridad. O podemos programar ese inversor para que la primera prioridad sean los paneles, las baterías y la última opción la calle. ¿Qué significa eso? Este inversor tiene transferencia automática, pero si el inversor llega a fallar, se bloquea o se desconfigura, pues tenemos esta transferencia auxiliar que manualmente puedes conectar el inversor y poner a pasar la calle de una vez a los circuitos. Entonces esta sería la caja de alterna, donde alimentamos con alterna el inversor o sacamos energía alterna del inversor. ¿Qué tal aquí la presentación? Ahorita va a mejorar muchísimo cuando comencemos a tapar las cajas. Y ya conectamos, miren allá al fondo, el positivo y negativo del módulo de comunicaciones, que el módulo de comunicaciones nos va a permitir monitorear el sistema desde cualquier lugar del mundo. Recuerden que la transferencia tiene una salida y tenemos 2 entradas, vean. La entrada solar y abajo estamos viendo la entrada de la energía de la calle. Recuerden que esto se utiliza solamente en casos de emergencia, porque el inversor tiene su propia transferencia automática de forma interna. Entonces vamos a proceder a terminar. Lo que vamos a hacer es conectar la batería, dar funcionamiento y comenzar a seleccionar los circuitos que vamos a sacar de aquí y vamos a meter acá para que controle todo el sistema. ¿Qué les parece? Miren aquí la conexión de la tierra, la varilla la hemos enterrado ahí, vamos a peinarla bien bonita para que alimente la tierra. Algo que no expliqué es que la fuente, hay 2 fuentes, ¿no? La energía solar y la energía de la calle. Miren que la energía solar la mandamos con fase, neutro y tierra. ¿La tierra cuál es? Esta varilla de acá. Pero la casa tiene otra varilla que es la del tablero, que está siendo alimentada con la energía de la calle. Entonces la transferencia también nos ayuda a elegir de una tierra a la otra, o sea, de la tierra solar o la tierra de la calle. O sea, cuando lo colocamos en 1 nos queda fase, neutro y tierra de la calle. Y cuando la colocamos en 2, fase y neutro que sale del inversor y la tierra que hemos clavado acá. ¿Por qué es importante separar las tierras? Porque la tierra de la calle está contaminada con el neutro de la calle, podemos tener retornos y nos puede comenzar a funcionar mal el inversor.
En cambio, si tenemos la Tierra independiente, pues es la propia Tierra del sistema solar. Y esa Tierra es la que nos va a permitir aterrizar los paneles solares de esta forma, nos va a permitir aterrizar la batería y nos va a permitir aterrizar el inversor. Trate esto. Vamos a conectar la Tierra. Destornillador mejor, hagamos esto con destornillador. Se lo llevaron. Hay uno. Listo, quedó la Tierra. Positivo. Creo que él está abajo, ¿no? Epa. Epa, Colombia. Teneme ahí el destornillador. Eso. ¿Está grabando todo ahí, cierto? Listo. Vea, este mecanismo es una elegancia, ¿no? Tan bueno que ya se quedó firme. Pero tiene esta patica aquí. Entonces vos lo cerrás y le hundí la patica y listo. Quedó full. Lo mismo acá. La batería está abajo, sí. ¿Veis los tornillos de dónde están? ¿Lo vamos a colocar o qué, profe? Sí. Los tornillos de seguridad. Sí, de una vez. Es que yo fui a lavar el pantalón cuando... Y esto yo fui a las tornillas de la batería. Ah, sí, ya. ¿En serio? ¿Conocieron Cali? Es que a mí me lo habían hecho guardar. No, pero esos no eran. Los que te estábamos diciendo eran los de acá, los de Ah, sí, arriba. sí. Ya saca de Pero yo arriba que se y los como pasé, apretan porque más. como esa mujer Listo. cuando trabajaba, Quedó positivo, negativo. Quitemos esta creo que cosita. era del culé, otro. Ve, ¿sabes qué? Si nos falta... Necesitamos el manual de la batería. no sé, ¿sabes qué? Si necesitamos? Tráete el cable de comunicación de la batería. Vamos a proceder a conectar el cable de la batería para que esté en comunicación. Como el inversor es de marca Felicity y la batería es Felicity, es muy fácil hacer la conexión. De hecho, el mismo cable trae la especificación de la comunicación. Vean, muchachos. Aquí, ¿qué dice? Battery. Y por acá, ¿qué dice? Inverter. Entonces lo metemos acá con magnetica, con magnetica. Entonces vamos a conectar el cable de comunicación en el puerto que dice BMS. Acá abajo hay un puerto que dice BMS, lo conectamos ahí. Y ahora es de la batería aquí en uno de los combos. Y entonces, como a nosotros nos encanta el tema de peinado, bueno, este cable hay que peinarlo, ¿no? Entonces vamos a peinarlo. No, ¿cuál peineta, hombre? O sea, vamos a terminar de organizar. Profe, ese cable que va a comunicar ahí. Este cable va a comunicar la batería de litio Felicity con el inversor Felicity para que identifique el proceso de encendido de la batería. Primero es del pulsador. Ahí encendió mágicamente. Ahora subimos el breaker. Este breaker es especial porque tiene control manual y control automático remoto por medio de este MX más up. Listo, ahí ya lo subimos, es durísimo. Ahora procedemos a subir el breaker de la batería. Listo, muy bien. Y ahora el interruptor del inversor. Y entonces, como observamos aquí, aparece la letra C. ¿Sí la alcanzan a ver, muchachos? ¿Qué significa la letra C? ¿Qué hay? Comunicación. Es muy importante
encender el inversor con la batería sola. ¿Qué significa eso? Sin subir los paneles. Bueno, los paneles están allá arriba, ¿no? O sea, sin subir el breaker de los paneles, para que no tengamos alimentación, porque tenemos que configurarlo. Ya. Entonces procedemos a dar enter y nos metimos en el set. Entonces el código 0 es escape. El código 1 es salir 110. No, vamos a subirlo a... Vamos a subirlo a lo máximo que dé el hombre. 127. Para el tema de caídas de tensión y demás. Démoslo en 120. Es bien. Si no, después lo podemos configurar a 127. Pero 120 es bien. Bueno. Entonces ahora le damos el 2, 60 Hz. Está bien. El 3, APL. En APL, que APL es como el rango más amplio. Con el 4, en estos momentos está Utility, Solar, Batería. Utility, Solar, Batería, ¿qué significa? Que primero está la red, después los paneles y después la batería. ¿En qué modo lo vamos a dejar? ¿Vamos a dejar los paneles como prioridad o como fuente de respaldo? Bueno, entonces lo vamos a dejar en SV. ¿Qué significa SV? Primero solar, después utilidad y después batería. Y está el modo SBU, que primero está solar, después baterías y después red. A ver, si lo dejamos en solar y batería, siempre las cargas estarían funcionando con paneles y batería, y solamente la red de respaldo. Pero si lo dejamos en SV, siempre los paneles están alimentando la red de respaldo y la batería solamente cuando se vaya la energía. ¿Lo vamos a dejar así? Sí. Entonces vamos a dejarlo funcionando por ahora con paneles, segunda prioridad red y última prioridad baterías. Igual después podemos cambiar la configuración. El 5, el modo de carga. ¿Vamos a dejar cargando las baterías con paneles y red o solamente con los paneles? Solamente paneles. Solamente paneles sería OSO. OSO es solamente paneles. ¿Listo? O también lo podríamos dejar en CSO, que siempre las baterías en el día van a cargar con los paneles y en la noche podrían cargar con la red. Dejémoslo así. Bueno. Después, el BCC, vamos a ver, dice 100 amperios. Pero cualquier duda que tengas puedes consultar en el manual. Entonces, a ver, estoy más perdido que embolatado con el BCC. Vea, BCC, default. 60 amperios. Aquí nos dice, máxima carga entre red y paneles y máxima carga de paneles. Entonces, aquí como la batería es de 100 amperios, pues imagínate el tiestazo que le está metiendo, que es que 100 amperios. Entonces tenemos que bajarlo pues a 30. O sea que le podemos colocar muchas más baterías, ¿no? Si vamos diciendo, si vamos a la batería. Tenemos que darle 30. Sí, 30 amperios, 30%. Si no les pasa lo que me pasó a mí el otro día que les conté, que no configuré, me puse a cargar y se me sobrecalentó el cable. Imagínate que le metes 100 amperios de la red y el cable aguanta como 50, bueno. Ese es paneles y red. Cargando paneles y red máximo 30 amperios. Y la otra es máximo en la red. La red máximo da 30 amperios. Mira, la red también está entregando 100 amperios. Démoslo en 20 de la red. Para no sobrecargar tanto la red. Listo, la batería es tipo ¿qué? ¿AGM? ¿Qué es? Litio. Entonces ya todos los voltajes se configuran solos. Porque detecta que es litio, detecta que es la batería de la misma marca. Entonces ya. Aquí los voltajes los vamos a dejar así tal cual. El 14. Over bypass función, disable, enable. Enable es activado y disable es desactivado, ¿no? Aquí está en disable. Entonces, ¿qué?
Si hay una sobrecarga, entonces que el inversor deje pasar derecho todo. Es mejor. En Enable. ¿Qué significa eso? Que si hay una sobrecarga, el inversor no la da, sino que la da la red. Es para proteger el inversor. Seguimos con el código 15, Disable. Que si hay una sobrecarga, el inversor se apague. Sí, démoslo. Que se apague. Se apague y se vuelve a prender. Restar, ¿no? Restar es que apague y prenda. 16, que la pantalla siga prendida. No, que se apague y solamente que prenda cuando prende el botón. No, ya lo demás no hay que configurarlo. Las alarmas, los tiempos, el día. No, ya dejémoslo así. Ya. Listo, mira, si ves que el simbolito cambió, acerquémonos acá. Acerquémonos acá con la cámara. Mira, aquí te dice C, comunicaciones. ¿Y li qué significa? Litio. Entonces vamos a meternos en el menú a ver si ya cambió. Solamente chismoseando, a 120, 60 Hz, del rango. Está en SV, está en CSO, 30 amperios, que es lo que me preocupa, y 20 amperios, ya. Y está en LIP. Miremos el tema de las cargas de la batería. Teneme ahí un momentico. A ver, acá, por allá al lado de allá es que dice la ficha técnica de la batería. Sí. ¿Cuánto dice el voltaje máximo? El nominal, 51.2 voltios. 51.2 voltios y el máximo. Vení, yo veo. 57, mira. Es que, vení te muestro. La batería de una vez nos dice que el voltaje nominal es 51.2, pero el rango mínimo y el máximo. El mínimo es 44.8 y el máximo 57.6. Entonces, eso es lo que vamos a validar acá. Validemos eso acá en el menú a ver si quedó bien. Yo te digo el máximo que está acá y tú me dices el máximo de allá. En set. Mira, 56.4. ¿Cuánto está ahí el máximo? 57.6. Está bueno. Está por debajo del máximo. El de flotación, 54. Y el mínimo, 42. ¿El mínimo cuánto dice ahí? 44. 44. Entonces está mal. Nos va a tocar configurarlo a pie. Démoslo más arriba de 44. 44 cerrados. No. 44.8. Entonces 45.5, démoslo. Listo, muy bien. Entonces modifiquemos el máximo. ¿El máximo cuánto estaba? 57. 6. Démoslo en 57. El máximo que el máximo carga La máxima carga de la batería, sí. Y el de flotación, démoslo más alto, démoslo en 56. para que empiece a cargar, ¿correcto? ¿El de flotación es para saber en qué momento él empieza a cargar la batería? Sí, o sea, lo que pasa es que la carga máximo a 57 y ahí la suelta. ¿Y cuándo la vuelve a coger? Cuando llegue a 56. Démosla en 55.5 mejor. 54.4 está bien. $57 el máximo, 55.4 el flotación, 45 el mínimo. Y ahora viene este de acá, es para que pase a red. Vení. Hay dos voltajes, a ver, hay tres voltajes. Un voltaje es el máximo, el de flotación y el mínimo. Y hay otros dos voltajes, es cuando llegue a cierto voltaje se pase a red. Y cuando la batería haya cargado un cierto nivel, suelte la red. Eso es lo que vamos a ver aquí.
Entonces, ese sería el setting battery voltage. Pero si el voltaje cae, pero Ajá. Pero igual aquí no haría eso. Voltaje ¿no? cae y sube. Entonces, cuando caiga, el mínimo, ¿cuánto era? 44 y pico, ¿no? 44.8. 44.8. ¿Y cuánto lo dejamos? Quedó en 45. 45.4. Subámosle un poquitico, 47. $47.1, sí. Y el otro es cuando vuelva a la red. Cuando vuelva a la red. Suelte la red. Cuando cargue la batería, suelte la red. Démosle en 52 por ahí. 52 es bien. Ya, listo. ¿Se ha quedado guardado? Bueno, subamos los paneles. Bueno, pero en este caso. ¿Estás grabando, cierto? no bajaba. Vamos a subir los paneles. No, primero cuánto están costando los paneles. Bueno, está bien, sí, señor, tiene toda la razón. Pásame la pinza. La pinza marcamos 600 amperios, 60 amperios, perdón, en DSI. ¿Qué le más sabe el sonido de los platos? Listo. Vea, está marcando 7 amperios. Kilber. 7 amperios. ¿Se alcanzan a ver ahí? Eso es lo que están entregando los Entonces, paneles. aquí vamos a ver, aquí. Los paneles están entregando 1 kilovatio, 17 amperios. Decía 7. Pero es que está entregando 17 amperios hacia la batería en estos momentos. ¿Me entienden? O sea, él coge los 7 amperios de aquí, reduce el voltaje y aumenta la corriente a 17. Entonces, si medimos el positivo de Ya vamos a medir el positivo de la batería. Ahí están los 17. Esto lo dejamos también peinado. Vea, aquí está marcando 14 y pico. ¿Sí la pillaron? Está marcando 14 y pico. O sea, ahí bajó. La pinza tiene un sentido para ponerse. Sí, para claro. revisar. ¿Cuál? Sí, o sea, depende de cómo está entrando la corriente. Si la corriente está bajando, mira, ahí está marcando. La corriente cuando baja es que está cargando la batería, está cargando la 14. Y vamos a ver en la pantalla. ¿Sí me está siguiendo ahí, cierto? Vea, 14. 14. Muy bien. Ahí está cargando ya. ¿Y qué pasa? Se quita el... No pares de grabar. Es supremamente importante validar de que las tapas nos queden herméticamente selladas, utilizando los tornillos respectivos para que queden bien fijas. También hay unas tapitas para que eso quede bien bonito, mejor dicho. Recuerden que una caja es de alterna y la otra de continua. Aquí ya estamos funcionando con paneles solares. ¿Cómo la ven? ¿Ah? De esta forma nos quedó instalada nuestra planta de energía solar con inversor híbrido Felicity Solar de 5 kilovatios, batería de 100 amperios en litio y transferencia manual. Para el día que necesitemos hacer mantenimiento y demás, podemos dejar de una vez la casa funcionando con energía tradicional o girando la perilla para el otro lado, funcionando la casa con la mejor energía. Y vea, ahí están los muchachos ya manejando la tranquilidad. Aquí tenemos la nevera funcionando con el sistema de energía solar. ¿Qué tal les parece este sistema?
La verdad, este sistema aquí en Colombia sale muy económico con el Profe Cris, todos los materiales, y en otros lugares del mundo, a través de sus tiendas de recomendados. Y por supuesto, los muchachos viendo el canal con la mejor energía, el canal del Profe Cris. Este espectacular proyecto está a las afueras de la ciudad de Cali. En este lugar precisamente tenemos muchos problemas, muchas fallas de la energía tradicional. Entonces, al tener un sistema como estos híbrido, donde podemos tener energía de paneles, de baterías o de la red, pues siempre vamos a tener la bendición de vivir con una buena calidad de energía. Este espectacular proyecto también le colocamos el módulo Wi-Fi del inversor Felicity Solar para desde cualquier lugar del mundo poder ver las variables en tiempo real, cuánta energía están produciendo los paneles, cómo está la carga de las baterías. Podemos hasta cambiar la configuración del equipo, vea. Bueno, ¿cómo es el proceso de apagado de la planta solar? Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es bajar el breaker de salida del inversor. Ahí se fue la energía en toda la casa. Después colocamos, si queremos, la llave en cero para quitar toda la energía de la casa. Después apagamos los paneles solares. Entonces, en estos momentos ya no tenemos energía ni de paneles ni de la red. Después apagamos el inversor. En esta parte de acá, ¿se alcanza a ver el switch? Esperamos unos segundos. También tenemos que quitar la energía de la red, ¿no? Eso tenía que haber sido antes del switch. Pues vamos a comenzar. Bueno. Entonces ahora apagamos las baterías. Después por acá tenemos que bajar el breaker de la batería. Hundir una vez el pulsador de acá. Vení para acá, Kilber. Mira el pulsador verde. Una vez y después sostenido 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se apagó ya la batería. Ahí quedó totalmente el sistema apagado. ¿Sí estás grabando todo el procedimiento? Sí. Ahora, para encenderlo, lo primero que vamos a hacer es encender el botoncito de acá. Una vez. Y ahí se encendió la batería. Después subimos el breaker de la batería. El de acá. Permíteme. Subimos el breaker de la batería. Muy bien. Ahora subimos el breaker que conecta la batería con el inversor. Después nos vamos al switch. Siempre que hagamos un pulsado o encendamos un breaker, esperamos unos segundos. Después esperamos unos segundos a que aparezca aquí la imagen de que la batería está conectada al inversor. ¿Se escuchan los relés internos del inversor? Bueno, después subimos los paneles. Después subimos la alimentación de la red porque este inversor lo tenemos en híbrido. Y después subimos el breaker de salida del inversor. Ahora posicionamos la llave en 2 para que la casa quede alimentada con el sistema solar. Bueno, mi gente linda, así nos quedó montado este espectacular sistema. Ahí arriba en el techo, pues como en los videos anteriores les mostré, instalamos 4 paneles solares. Este inversor quedó con su respectivo módulo Wi-Fi. A continuación les voy a mostrar cómo podemos monitorearlo a través de cualquier lugar del mundo. Vamos a analizar cómo es el software de esta marca Felicity Solar de control y monitoreo. Y miren qué bonito quedó. Utilizamos tubería certificada para tema eléctrico, que es esta gris, de sobreponer. En la mayoría de los casos siempre recomiendo utilizar mejor MT, pero para este proyecto quisimos trabajarlo con este tipo de tubería para tener otro ejemplo de montaje sencillo. Bueno, mi gente linda, aquí estamos viendo en tiempo real el monitoreo remoto de este espectacular proyecto. Aquí estamos viendo en tiempo real que los paneles están dando 292 vatios, la casa está consumiendo 133 vatios, la batería está full, los paneles están dando 180 voltios, 1.6 amperios y no tenemos ninguna toma de energía de la red. ¿Por qué? Porque este sistema es híbrido, tenemos paneles red
y tenemos baterías. Está programado para principal fuente los paneles, segunda prioridad la red y última prioridad las baterías. Para tener siempre la mejor energía, tranquilidad. Vemos todas aquí las características de los equipos que tenemos allí. Y también podemos ver en tiempo real las alarmas que tenga el sistema si tenemos algún problema. Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias por haber participado de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y sobre todo participar de nuestra próxima clase en este canal de YouTube. A continuación, las sorpresas, cursos, becas y demás. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el Profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el Profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.